Buenas noches, mi nombre es Jennifer Loaiza y voy a exponerles sobre las empresas de seguro. Las empresas de seguro son de naturaleza jurídica, las cuales se destinan a ofrecer un servicio de protección a un particular con el objetivo de cubrir determinados riesgos de sus bienes. Para entender el concepto de un contrato de seguros, debemos de conocer primero lo que es un seguro. Un seguro es el mecanismo por el cual quienes soportan riesgos pueden transferirlos al asegurador, quienes se comprometen a indemnizarlos total o parcialmente de las pérdidas que los riesgos puedan ocasionar. Ahora bien, los contratos de seguros son convenios entre las empresas de seguros y el asegurador, con el fin de transferir una parte de las pérdidas que pueden producirse por los riesgos que se encuentren asegurados. En la Ley de Contratos de Seguros, en el artículo 5 del título 1, encontramos que los contratos de seguros es un documento a través del cual las aseguradoras se comprometen a resarcir un daño o pagar una suma de dinero si ocurre un evento establecido en el mismo, y el contratante de pagar una prima con el fin de estar protegido. Dentro del concepto de contratos de seguros hablamos de la prima y el riesgo. Para eso tenemos la prima, es el precio del seguro que el asegurado debe de pagar a la aseguradora, y el riesgo es la posibilidad de tener al azar o por azar ocurra un hecho que produzca una necesidad patrimonial. Podemos decir que la finalidad del seguro consiste en proporcionar seguridad económica contra el riesgo. Esta finalidad se consigue no por la eliminación del hecho a temer, sino por la certeza de tener una compensación económica cuando se produzca el hecho temido. Ahora bien, entendemos de que si no existe un riesgo, no puede elaborarse un contrato de seguro. Los contratos de seguro, entre los contratos de seguro existen dos tipos. Los contratos de adición. Las condiciones de este tipo de contrato no están sujetas a discusión, sino que el asegurado las acepta. Es decir, es aquel en que una de las partes, en este caso la aseguradora, fija sus condiciones rígidas e inderogables y las impone a la otra parte, en este caso el asegurador, el beneficiario y el contratante, que no hacen sino aceptarlas adhiriéndose de esta manera al contrato. En este contrato, la aseguradora se ve obligada a redactar de antemano el contrato que le ha de proponer al contratante. Los contratos de no adición, aquel en que ambas partes fijan sus condiciones, es decir, son suscritas bilateralmente por la aseguradora y el asegurado, de acuerdo a las características del riesgo a proteger. Se puede tener en cuenta que en este contrato no se puede hacer sin tener impreso el contrato aún, ya que es un consenso entre las partes. Dentro del contrato se encuentran ciertas características, como bilateral. Existen derechos y obligaciones por parte del asegurado y la aseguradora. Honoroso. Existe un desembolso económico por parte del asegurado, la prima, y de la aseguradora, la indemnización. Aleatorio. El contratante cubre eventos que pueden ocurrir o no, haciendo difícil la evaluación de la pérdida, sino hasta que el hecho ocurra. Principal. No depende de otros contratos para que éste sea válido. Consensual. Consentimiento de las partes en la aceptación de la oferta. Buena fe. Cada una de las partes confía en la honestidad, lealtad y prudencia en que se establece el contrato. Condicional. Cuando su existencia o su resolución depende de un acontecimiento futuro o incierto. Dentro del contrato
intervienen ciertas personas, las cuales son: el asegurador es aquel que asume las consecuencias dañosas producidas por la realización de un evento cuyo riesgo es objetivo de cobertura. Asegurado es en sí misma o en bienes o intereses económicos, la cual está expuesta al riesgo. Contratante o tomador es aquel que paga la prima de seguros. Beneficiario es el designado en la póliza por el asegurador o contratante como titular de los derechos indemnizatorios. Causaviente, persona a quien ha sido transmitido los derechos de otra. Ahora bien, todas estas empresas de seguros son controladas por la Superintendencia de las Actividades Aseguradoras en Venezuela, que tiene como misión la inspección, supervisión, vigilancia, fiscalización, regulación y control de las actividades aseguradoras y especialmente de estas empresas de seguros constituidas en el país. Estas empresas de seguros son sujetos regulados y estarán obligados a mantener en su denominación social o personal la especificación expresa del tipo de actividad de aseguradora que desarrolla, y en toda su documentación y publicidad debe indicar su carácter sin usar abreviaturas. Solo los sujetos regulados utilizarán en su denominación social o personal las palabras seguros, resguardos o medicina prepagada y sus derivados, así como sus equivalentes. Dentro de estos sujetos regulados tenemos las empresas de seguros, las de resguardo, los agentes de seguros, los corredores de seguros, las sociedades de corretaje de seguros y las empresas de resguardo, las oficinas de representación o sucursales de empresas de resguardos extranjeras, las sucursales de sociedades de corretaje de riesgos del exterior. Ahora bien, ya hemos expuesto de las empresas de seguro. Espero que les haya gustado la exposición. Que pasen buenas noches.